Llegó el momento de una charla con mucho contenido. Aquí, el que pregunta, no se equivoca. Estamos listos para deshacer la ignorancia y compartir un ratito de aprendizaje puro y divertido. Acompáñanos a escuchar a través de Radio Shido, Ligeramente. Ligeramente. Conduce Vicky Alfaro. Bienvenidos. Y ya estamos, es que perdí acá la imagen y ya me veo. ¡Ay, ya me veo! ¿Cómo están? Muy buenas tardes, gracias, bienvenidos a un espacio más de Ligeramente a través de Radio Shido. Y a todos ustedes que se conectan el día de hoy, estamos muy contentos de tener esta nueva oportunidad de compartirles información, como siempre, valiosa, de tener especialistas que, bueno, se la saben de todas en los temas que les presentamos cada martes. Gracias además por compartirnos. Saben que este espacio se transmite en un en vivo como tal desde nuestra fanpage de Radio Shido y también se está transmitiendo totalmente en vivo a través de shido.com.mx y ahí en este espacio se queda como podcast. Y por supuesto sigan nuestro canal de YouTube donde cada programa también se sube para que ustedes lo puedan ver, puedan checar la información cuando lo necesiten. Ahora sí, hablando de porristas, pues bueno, aplauso para nuestra invitada del día de hoy, la doctora Erly González. Gracias. Gracias. Porrista, más ánimo, más ánimo. ¿Cómo estás, doctora? Hola, Vicky, muy bien, gracias. ¿Y tú? Pues también, yo encantada de tenerte, qué bueno que pues que pudiste tener este espacio porque pues sabemos que están ocupados, que tienen bastantes pacientes afortunadamente y desafortunadamente a lo mejor en otros casos porque hay cuestiones de, no sé si falta de prevención o cosas de lo que siempre hablamos cuando tratamos cuestiones de medicina, ¿verdad? Sí. Bueno, el día de hoy para platicar de un tema interesante que es la hipoacusia, ¿es el término correcto? Es el término. Y bueno, platicábamos antes de entrar con todos ustedes, vamos primero a platicarle a la gente, aunque parezca como muy obvio, no lo es tanto, el trabajo que tú desarrollas, tu especialidad, ¿a quién atiendes? ¿A qué padecimientos? Ok, primero que nada, muchas gracias por la invitación, Vicky. Es un placer estar aquí con todos ustedes. Esperemos podamos aclarar muchas dudas. Y bueno, la especialidad como tal se llama otorrinolaringología y cirugía de cabeza y cuello. Es el nombre completo de mi especialidad. Nosotros somos médicos especialistas que nos encargamos de las enfermedades que están en cabeza y cuello, oído, nariz y garganta. Les damos un tratamiento médico, pero también tenemos la facilidad pues, de hacer un tratamiento quirúrgico. Todo depende de la patología que tenga el paciente. Entonces, esa como tal es la especialidad. Muy bien. Entonces, pues bueno, ya de camino a eso, presúmele a la gente tu currículum. Muy bien. Yo estudié en la Universidad de Guadalajara, la carrera de medicina, y posteriormente hice la especialidad en el Hospital Civil Viejo de Guadalajara, la cual dura 4 años. Estuve un tiempo trabajando en Guadalajara y después nos venimos aquí porque pues hay mayor oportunidad laboral porque hay menos especialistas, entonces hay más trabajo. Ok, pues nos encanta que puedan compartir todos sus conocimientos con la gente de esta zona, porque además es como en muchos lugares del estado de Guanajuato donde estás tú laborando, ¿no? Sí, trabajamos aquí en Salamanca, trabajamos en San Miguel de Allende y también trabajo en Cortázar. Ok, perfecto. Sí. Para que ustedes sepan, para que compartan la información, si hay pues alguna necesidad en otras ciudades, precisamente como le está mencionando la doctora. Bueno, ahora sí, entrando en materia, ¿por dónde empezamos con el tema? ¿Por la definición como tal? Sí, yo creo que será por la definición. La hipoacusia es el término correcto médico para una disminución en la audición. Y esta se puede presentar en diferentes grados de severidad. Entonces, pero el término como tal es hipoacusia, aunque para fines prácticos podemos mencionar el término disminución de audición para que sea más fácil para la gente que lo entienda. Entonces, cualquier tipo de disminución de audición se considera una hipoacusia y hay que clasificarla para ver en qué grado se encuentra el paciente, qué deficiencia auditiva tiene. Pudiéramos tener, como dices tú, para clasificarlo en grados, ¿pudiéramos tener una hipoacusia que no estemos detectando, doctora? Sí. Sobre todo las hipoacusias que son leves, que son muy ligeritas, muchas veces al paciente no se da cuenta o a veces cuesta un poquito de trabajo aceptarla y la familia, los amigos, el entorno es quien suele mencionarle al paciente que tiene una disminución de la audición. Entonces muchas veces el paciente es llevado por los familiares porque él o ella no se dan cuenta de que tiene una disminución de la audición, pero los familiares notan ciertas cosas
que sospechan que el paciente tiene una disminución de la audición, como por ejemplo, que ven la tele más alto, que el paciente se le dice una frase y él entiende otra cosa, que hay necesidad de girar la cabeza hacia algún lado porque un oído está más sano que el otro, dirigir el sonido, bajo rendimiento escolar en los niños, cuando son más chiquitos, que son prelinguales, es decir, que no han empezado a hablar, una falta del desarrollo del lenguaje. Entonces, eso ya sería una hipoacusia más avanzada, pero a veces el paciente no lo nota y a veces el paciente lo nota. Ok. Esta parte es, puede ser que ya sea como un padecimiento de nacimiento o se desarrolla, ambas cosas pueden pasar, supongo, ¿no? Es una muy buena pregunta. La hipoacusia puede presentarse en cualquier etapa de la vida. Muchas veces las personas creen que es algo exclusivo de la tercera edad. Sí es la principal causa, una hipoacusia por la edad avanzada, por ser un adulto mayor. Sí. Pero no es la única. Entonces la hipoacusia la podemos presentar desde el nacimiento, desde una persona que nace sin la capacidad de poder escuchar y la puede desarrollar. Uno puede escuchar bien y en cualquier momento de nuestra vida, por diversas circunstancias, podemos perder la audición por completo o de forma parcial. Entonces, por ejemplo, si es en el transcurso de nuestra vida, ¿nosotros podemos colaborar para que ello pase? ¿Cómo podemos hacer para dañarnos, no? Esa también es una muy buena pregunta. La segunda causa de pérdida de audición es una exposición al ruido. Esto generalmente es de forma laboral. Sí. Son personas que trabajan en un ambiente en donde hay cierto nivel de volumen constante que hace que a un largo plazo el paciente tenga una pérdida ya de audición, como por ejemplo en constructoras, cuando hay máquinas, tortillerías, incluso por ejemplo es muy común que los pacientes que son choferes de camión suelen tener pérdidas auditivas del lado izquierdo, por traer la ventanilla abajo, por el ruido del motor, por el ruido del aire, que aunque no es un sonido muy fuerte, es constante y una exposición prolongada durante muchos años, por varias horas al día, puede generar una hipoacusia, una disminución en la audición. Ok, el tema aquí es que sea un sonido constante, sí importa el volumen, pero que sea algo que esté... Hay dos opciones. Cuando la hipoacusia es generada, o sea, cuando tenemos una disminución de la audición generada por un ruido, hay dos opciones. Una es que tengamos un traumatismo acústico, que es, por ejemplo, cuando se revienta un cohete y estamos muy cerca de él. Por ejemplo, los cazadores o entre el ruido de un balazo, eso es un traumatismo acústico. Si estamos en una fiesta, en una reunión y hay una bocina muy cerca de nosotros y de repente es un ruido muy fuerte, ese es un traumatismo acústico. Esa puede generarnos una disminución en la audición. Y por otro lado está la exposición continua a un ruido que, aunque no sea un ruido tan fuerte como estos, pero sí constante, puede generar un daño en la audición. Lo normal o las reglas es que la exposición laboral al ruido no debe de superar los 80-85 decibeles, que es más o menos un poquito más fuerte que el ruido como de una aspiradora, un poco más fuerte, por 8 horas. Eso es el máximo a lo que el paciente debe de estar expuesto, digamos, para garantizar su seguridad, siempre y cuando utilice protección auditiva. Aún con protección, doctora. Ese es el tope que puede tener el paciente de exposición, 8 horas con protección auditiva ante un ambiente laboral con ruido con un máximo de 80 decibeles. Si el paciente se quita sus protectores auditivos, ya sean taponcitos o ya como tal como diadema, este riesgo aumenta, aunque sean pocos minutos, disminuye la protección que nos da el audífono. Entonces, los pacientes que laboran en lugares con mucho ruido es muy importante su protección auditiva. Entonces, por ruido, esas son las dos opciones que nos pueden generar una pérdida auditiva. Pero el ruido no es la única causa que nos puede generar una pérdida auditiva. Existen muchas otras. Como estamos platicando, desde el nacimiento podemos nacer con alguna malformación en nuestro oído que nos puede condicionar a que no pueda escuchar el paciente. A veces no son tan obvias como alguna malformación externa que sea muy notoria para a veces son internas y el paciente pues no se da cuenta, es un bebé, no sabe. Entonces los papás son los que tienen que estar al pendiente, sobre todo del desarrollo del lenguaje, que nos orienta mucho en saber si un paciente escucha o no. No es la única causa que genera un desarrollo del lenguaje incorrecto, pero sí es lo primero que se tiene que estudiar.
Sí, por supuesto. Entonces, desde pequeñitos tú los puedes, ¿desde qué edad podemos hacer un diagnóstico? Puedes hacer tú un diagnóstico. Es una pregunta importante. Nosotros como otorrinos Ajá. vemos pacientes desde recién nacidos hasta tercera edad, hombres, mujeres, niños, nosotros atendemos todo tipo de pacientes. En cuanto a la cuestión auditiva, al nacer es obligación realizarle un tamiz auditivo al recién nacido. Este tamiz auditivo, ¿qué es? Es saber desde ese momento, se puede hacer un diagnóstico si el paciente tiene algún problema de audición y tratarlo desde una edad muy temprana para que pueda tener un desarrollo del lenguaje correcto. ¿Sí? Entonces, cuando el paciente nace, durante el primer mes de vida, se le debe de hacer este tamiz auditivo. Es un estudio que en muchos hospitales es reglamentario y en otros hospitales pues no es forzoso, pero en hospitales de tercer nivel se supone que se lo deben de hacer. Y hospitales privados muchas veces también ofrecen el servicio. Entonces, es un estudio bastante sencillo en donde al recién nacido se le pone, digamos, como una especie de audífono en sus oídos y no genera ningún dolor, no genera ningún daño, no le molesta. Se trata de hacer que el paciente esté distraído, se le trata de dar algo de comer, biberón o el seno materno, eso los distrae, se hace el estudio y en ese momento podemos saber si el paciente tiene una pérdida de audición o si su audición es normal. Ojo, si su audición es normal, eso no quiere decir que en el transcurso de su vida, por otros factores, no pueda tener una pérdida auditiva. Ok. Cuando nosotros perdemos tenemos alguna disminución en el oído, en esta capacidad, ya no se puede recuperar, doctor. Depende. Ok. Depende del grado, de la severidad que tenga la disminución de la audición. Muchas veces es tratable con auxiliares auditivos. Los auxiliares auditivos son los aparatitos que los pacientes a veces los observamos, que pueden ser externos o pueden ser internos, que pues los internos pues ya prácticamente no se ven. Son imperceptibles, sí. La mayoría de las veces puede ser tratado así. Cuando es una pérdida auditiva profunda o muy severa, es decir, que el paciente prácticamente no escucha nada, se puede someter a varios estudios para ver si es candidato a un aparato que se llama implante coclear. El implante coclear es, digamos, como una especie de aparato mucho más sofisticado, que una parte de él va adentro del oído, se hace una cirugía para colocar esta parte del aparato dentro del oído y la otra parte es externa. Y de esa manera el paciente puede recuperar la audición. De hecho, los pacientes que nacen con una pérdida auditiva, recién nacidos que nacen con una pérdida auditiva y que sus estructuras anatómicas lo permiten ser un candidato para este aparato, se les puede realizar este tipo de cirugía antes de los 5 años y eso hace que el paciente tenga un adecuado desarrollo del lenguaje. Y en paciente adulto también se puede realizar siempre y cuando sea candidato. En el paciente adulto es un poco más sencillo porque el paciente ya aprendió a hablar, sabe hablar, reconoce los sonidos y entonces al poner el aparato el proceso de rehabilitación es más fácil al de un paciente pediátrico que nunca escuchó y entonces es un proceso de rehabilitación. Poner el aparato no hace que el paciente luego escuche, es un proceso de rehabilitación, o sea, escucha, pero tiene que enseñarse a escuchar. Con terapia y con el aparato. Entonces, pues es maravilloso, o sea, les va muy bien a los pacientes de no escuchar nada, de tener un mal pronóstico, pueden volver a escuchar. Y escuchar es una parte muy importante de nuestra vida porque es lo que nos hace ser sociales, al final de cuentas. Si no escuchamos, no podemos tener relación con nuestra familia, con nuestros amigos, familiares, etc. Entonces es muy importante poder escuchar. Y escuchar es lo que también nos hace poder hablar, que también es lo que nos hace comunicarnos con los demás. Entonces es muy importante tener audición a cualquier edad, para muchas circunstancias. La audición nos sirve para comunicarnos, la audición también nos ayuda a alertarnos de peligros, antes más, pero bueno, en la actualidad igual, pacientes, por ejemplo, ya de la tercera edad que tienen problemas de audición, ya les da miedo salir a la calle, porque muchas veces no saben de dónde viene el sonido, el entorno se vuelve peligroso sí. Y demás. Y muchas veces, cuando el paciente deja de escuchar, se aísla, porque al principio sí preguntan, ¿qué dijiste? Intentan mantener la comunicación, pero se cansan y si no se trata, se aíslan, porque empieza a haber vergüenza, empieza a haber la familia a veces, pues que está sordo y demás. Pierdes la paciencia. Exactamente, a veces los familiares son muy impacientes y todo esto hace que el paciente se aísle y al aislarse viene la depresión
y la depresión puede llevar a muchas otras cosas. De hecho, la hipoacusia en los pacientes de la tercera edad es un factor de riesgo para demencia. Entiendo, es demasiado agobiante, pues. Claro. Es mucho más importante de lo que nos podemos Exacto. imaginar, doctora, ¿no? Es lo que Exacto. es lo que nos quieres decir. Sí, pues, es mucho más importante Ajá. de lo que nos imaginamos. Hasta que el paciente lo empieza a perder, Ajá. entonces se da cuenta de la importancia. Sí, por supuesto, por supuesto. Muchas gracias a toda la gente que se está comunicando con nosotros. Muchas gracias, Monse, te mando saludos también. Gracias, un abrazo. RG Metal, gracias por estarnos viendo. Noé Mata, también un saludo, muchas gracias. Soy tu fan, dice. Gracias, Noé, gracias. Mari, buenas tardes, saludos desde San Julián, excelente doctora. Erlida, saludos desde Zapopan, Jalisco. Causas, bueno, estábamos comentándolo ya, causas para la hipoacusia y cómo prevenirlo. Gracias, Valeria Arroyo, muchas gracias por estarnos viendo, saludos, interesante. Bueno, nos está preguntando aquí Olga, ¿va en aumento la hipoacusia? Se refiere, supongo que... ¿A la edad? Bueno, pues, lo podemos manejar de diferente... No sé. ¿O se referirá al estilo de vida también? Yo creo que se puede abarcar de todos los aspectos. Lo más común es que el paciente pregunte respecto a la edad. Sí. La edad sí es un factor de riesgo, o sea, a mayor edad hay más posibilidad de que el paciente presente hipoacusia. Por ejemplo, las personas entre 40 y 49 años, el 13% de la población tiene problemas de audición. Y se duplica a la década, o sea, los pacientes entre 50 y 59 años tienen un 30% de presentar. Y esto aumenta a un 80% en los pacientes mayores de 80 años. Entonces, entre más grandes, más probabilidad de que haya una disminución de la audición. Y conforme avanza la edad, puede avanzar la enfermedad si el paciente no la trata, si el paciente no la atiende, si no se llevan a cabo las medidas de prevención, que muchas veces pues dependen del paciente. Como por ejemplo, tratar las infecciones en cuanto se presentan. Un paciente que tiene una pérdida de audición, si tiene alguna infección de vía aérea superior, es decir, oído, nariz o garganta, puede aumentar la disminución de la audición, ¿sí? Aunque la infección esté en la nariz, puede contribuir a que el paciente empeore. Ese es un ejemplo. Otro ejemplo, en los pacientes que tienen insuficiencia renal, que están enfermos de sus riñones, en pacientes ya de la tercera edad, hay cierto tipo de medicamentos que pueden dañar el oído. Entonces, cuando un paciente, cuando un paciente ya tiene una disminución de la audición, nosotros como otorrinos les damos pues todas las medidas que ellos pueden hacer, que dependen de ellos, para tratar de evitar que esto avance. Y en este caso les explicamos, les anotamos cierto tipo de medicamentos que pueden llegar a dañar más su audición, y en la medida de lo posible que cuando acudan con un médico por cualquier otra circunstancia, se trate de evitar. Otro ejemplo, por ejemplo, si una persona está expuesta al ruido en su trabajo y no se cuida, a más años, pues mayor probabilidad de alguna pérdida auditiva. Ok, la pérdida de audición, doctora, ¿se siente? O sea, no nada más de que ya no me mencionan las cosas doble vez y no subo el volumen de la tele. ¿Siento algo en el oído si tengo pérdida auditiva o no hay ninguna señal? No hay dolor como tal, si es la pregunta, o sea, como que el paciente sienta dolor. O un zumbido, esas cosas, ¿no? Pero en ocasiones se puede acompañar de otros síntomas, como por ejemplo puede ser el tinnitus, que es el ruido que el paciente a veces escucha. En ocasiones puede estar, en ocasiones no puede estar. A veces se puede presentar zumbido y no necesariamente debe de haber una pérdida de audición. O sea, no a fuerzas van juntos. A veces los pacientes tienen sensación de oído tapado. Entonces, como cuando viajamos en carretera y se tapa nuestro oído, esta sensación es porque no está funcionando bien el oído medio, y entonces esto nos puede generar una disminución de la audición. Y esta es una disminución de la audición que se puede tratar de forma médica. Se le enseña al paciente qué es lo que debe de hacer, ejercicios para ayudar a su oído, etcétera, y el paciente se recupera y vuelve a escuchar normal, ¿sí? Entonces se tiene que estudiar muy bien cuál es la causa que está generando la hipoacusia, y de acuerdo a la causa sería el tratamiento. Muy pocas son quirúrgicas, muchas ayudan con auxiliares auditivos, otras es con tratamiento médico, todo depende. Muy bien. Fíjate, aquí están haciendo una pregunta que te iba a hacer yo. Muchas gracias, Carla. ¿El usar hisopos para limpiar el oído puede provocar pérdida de la audición? Hay muchas personas que lo siguen haciendo. El tema de me meto un pasador porque comenzó, no sé.
es malísimo, ¿no, doctora? Sí, es una mala pues. costumbre. Sí. Sí, es muy mala costumbre. Si nosotros leemos el paquete, en ningún lado dice que es para introducirlo al conducto, y de hecho dice que no se debe de introducir al conducto auditivo ni a la nariz. Entonces, es muy importante que el paciente sepa que la cerilla no es mugre, porque luego la gente cree que es suciedad. Entonces, la cerilla es un producto que debe de estar adentro del conducto, que tiene sus funciones, previene infecciones, exactamente, previene infecciones, nos ayuda a mantenerlo lubricado, etcétera. Y el sistema del oído hace que él solito lo saque. No es necesario que nosotros lo estemos manipulando. El manipularlo en algunos casos, no en todos, puede generar tapones de cerumen. Es decir, exacto, el paciente saca una parte, pero va metiendo otra y la va impactando. Entonces llega un momento en el que es tanta que tapa por completo el conducto y entonces el paciente presenta una disminución de la audición. Llegan al consultorio, observamos que es un tapón de cerumen, se le realiza un lavado y el paciente sale escuchando otra vez normal, ¿sí? A veces sienten que escuchan más que antes porque se desacostumbran a escuchar y entonces pues les va muy bien. Pero sí es importante enseñarle al paciente, explicarle que el uso de cotonetes pues no está indicado. Ahí está. Y, perdón que te interrumpa. Adelante. Y sobre todo porque también hay veces que se los olvida que lo traen puesto, o sea, hay pacientes que me ha tocado que lo dejan puesto y entonces, entonces suceden accidentes, se acuestan, etcétera, y lastiman de forma muy, muy severa el oído. ¿Para qué se dejan un cotonete ahí puesto? No, y otros pacientes en donde el algodón se queda dentro del oído y forma infecciones. Entonces, y hay otro tipo de pacientes que también no solo utilizan el cotonete, sino que se meten otro tipo de... Sí, como te decía, el pasador, lo que encuentre ahí a la mano. Exactamente, y también es más fácil que generen infección de oído. Entonces, ¿cómo me debo de cuidar, doctor? ¿Qué sí puedo hacer? El oído, para empezar, no requiere de ninguna limpieza. La limpieza es, te bañas normal. Tampoco es necesario poner el oído hacia arriba para que caiga el agua. Eso no se necesita hacer, porque también es otra idea que tiene la gente. No es necesario, es bañarte de forma normal. Terminas de bañarte y el secado de tu cabeza, de tu oído con tu toalla, hasta ahí. No hay necesidad de meter nada dentro del oído. El oído se limpia solo. Y si el oído no es capaz de limpiarse solo y acumula la cerilla, a pesar de que no utilizamos cotonetes, se acude con nosotros con los otorrinos. Ojo, que siempre sea otorrino para que no los vayan a lastimar. Y entonces se extrae el tapón y no pasa nada. Eso es lo principal. O sea, no generar nosotros alguna posibilidad de daño. Lo segundo sería cuidarnos de exposición a ruidos innecesarios. Ahorita en la actualidad hay un aumento en la disminución de la audición en gente joven. Cada vez vemos más gente, o sea, gente más joven con problemas de audición y es por el uso de los dispositivos, o sea, por estar utilizando audífonos, el gimnasio con el volumen al tope, fiestas, etcétera. Entonces, una exposición prolongada puede generar un daño. Entonces, también, si no es necesario el audífono, siempre es mejor el ruido ambiental. Es decir, no meterme. Si estoy en la computadora, pues pongo lo que estoy viendo con ruido de la computadora. Si estoy en el celular y estoy viendo algo, lo ideal es no utilizar audífonos. Si no es necesario, lo ideal es no utilizarlos. Y si los utilizamos, tratar de hacerlo en un volumen adecuado, porque muchas veces los pacientes buscan aislarse del sonido ambiental y entonces al querer hacer esto incrementan el ruido de la música, de lo que están escuchando y se va generando un daño en el oído. Entonces, eso es otra cosa. Las vacunas al día que previenen infecciones virales, que son las más frecuentes que pueden generar un daño en el oído. Una dieta sana, rica en vitamina C, siempre ayuda para, en general, oído, nariz y garganta. Y pues la exposición laboral, si la tiene el paciente, tratar de utilizar su protección auditiva. Eso es como lo que puede hacer el paciente para prevenir. A grandes rasgos. Muy bien. Miren, tenemos que ir a una pausa. Saludos desde Guadalajara, dice Carla. Excelente doctora, saludos desde San Julián, Jalisco. Les mandamos saludos, gracias por estarnos viendo. Vamos a ir al corte, es muy breve, regresamos con ustedes. Si tienen alguna duda, alguna pregunta, por favor, pónganlo aquí en los comentarios y ahorita al regreso lo leemos con mucho gusto. Regresamos a Ligeramente a través de Radio Shido. ¿Buscas instrumentos musicales a un precio accesible? Ven a Cázares.
porque aquí encuentras una amplia variedad en artículos musicales, instrumentos de viento, percusiones para bandas de guerra, guitarras, cuerdas y mucho más. También contamos con equipo de audio, mezcladoras, micrófonos, accesorios y lo mejor de todo, a un precio increíble. Ven ya a Cázares. Te esperamos en Avenida Zaragoza número 101, letra A unos pasos de la Plaza Cívica. Cázares. Vamos de excursión grupal a la Ciudad de México y a Tepeaca, Puebla, con Viajes Xóchitl. Este sábado 7 de agosto visitaremos la Basílica de Guadalupe, el Santuario del Niño Doctor y la Catedral. Incluye transporte viaje redondo, Salamanca, México, Tepeaca, Puebla, Salamanca, lonche al llegar a la Ciudad de México. Todo esto a un increíble precio. Adulto 850 pesos, menor 750 pesos. Apártalo con solo 200 pesos y págalo poco a poco. Para más información, comunícate ahora vía WhatsApp y asegura con tiempo tu lugar. Tú ya nos conoces. Viajes Xóchitl. Ven y pregunta también por nuestras promociones en viajes nacionales e internacionales. Te esperamos en Revolución número 201, Zona Centro, Salamanca. La auténtica tradición de buen pan en su mesa está presente con Panadería La Francesa, con su amplia variedad de pan, el más delicioso, suave o crujiente, todo de excelente calidad, elaborado por manos expertas, para que usted lo saboree en familia directamente de nuestros hornos a su mesa. Usted ya nos conoce. También contamos con exquisitos pasteles en mostrador y sobre pedido para toda ocasión. Panadería La Francesa, tradición de buen pan en Salamanca. Emilio Carranza 407, entre Matamoros y San Antonio. ¿Necesitas realizar trámites por Internet, pero te resulta complicado? En Tiger Internet y Papelería te brindamos este servicio. Descargamos tu CURP, te ayudamos a realizar tus citas para trámites en diferentes dependencias. Consulta tu buró de crédito y todo lo que necesites realizar vía Internet. Además, contamos con amplio surtido en artículos de papelería, servicio de copiado, impresiones blanco y negro y en impresiones de color. La mejor calidad que puedas encontrar. Ven ya a Tiger, Internet y Papelería. Te esperamos en Revolución número 313, Zona Centro, a media cuadra del exconvento agustino. Vicky Alfaro, Makeup. Pero ya te iba a decir algo. Ya regresamos. Muchas gracias a toda la gente que está conectada con nosotros en el programa del día de hoy también. Y hablando de la hipoacusia. Gracias, Laura Márquez. Agradezco que nos den estos temas tan interesantes. Nos ayudan a cuidar nuestra salud. Gracias. Desde San Julián, Jalisco. Nuestra doctora dice... Ay, nuestra doctora. Mis pacientitos. Tus pacientitos son tus fans también, claro. Por cierto. A nosotros también nos da mucho gusto poder compartir con ustedes. De pronto les comentamos, doctora, que pues, todo el día lo pasamos que entre el meme y ahí riéndonos y compartimos de todo y
De repente se nos da algún dato interesante, pero en general utilizamos redes sociales mucho para entretenernos, ¿no? Para claro. cuestiones de diversión y de otras cosas, ¿no? Pero a nosotros nos gusta mucho poder tenerte el día de hoy aquí, especialistas como tú, para que pues la gente tenga más información importante, ¿no? Valiosa. Y en el tema de medicina en general, con todos los especialistas que hemos tenido, siempre nos falta o tenemos como esa mala cultura con respecto a la prevención, a poner atención a nuestro cuerpo, a escucharlo, ahora sí que valga la redundancia, siento una molestia y no le hago caso, y así, o sea, nos podemos ir empeorando con algún padecimiento que se pudo haber atendido a tiempo. Bueno, el día de hoy que estamos platicando de esto, hablabas al principio de lo de los aparatos para los peques, ¿no? Los auxiliares auditivos. Tu especialidad se dedica a realizar estos aparatos. ¿Cómo es este procedimiento para los adultos, por ejemplo? Si yo necesito uno, ¿voy contigo? Ok. No, lo ideal es, o sea, sí, primero hay que ir con el otorrino para una exploración física, para observar si hay algo en el conducto, si hay alguna manera en la que se puede tratar de forma médica. Cuando nosotros observamos que la parte externa del oído y parte de la media está normal, entonces le pedimos al paciente un estudio de audición. Okay. Hay muchas formas en las que podemos valorar la audición, pero, por ejemplo, para un adulto específicamente por la pregunta, se hace una audiometría. La audiometría es un estudio en donde al paciente se le tiene que meter adentro de una cabina. Esta cabina es contra el sonido, porque no debe de haber ningún ruido ambiental que distraiga su oído, ¿sí? Entonces, para que sea un estudio bien hecho, de entrada debe estar adentro de una cabina contra el sonido. Sí. De ahí al paciente se le pasan diferentes tipos de tonos de ruido, de un tono muy grave a un tono muy agudo, por ejemplo, y a diferentes niveles. Y entonces el audiólogo, que es el médico especialista en hacer este tipo de estudios, muy bien, genera una gráfica, y con esa gráfica nosotros ya podemos saber qué tipo de disminución de audición tiene el paciente y qué tan severo es la pérdida de su audición. En base a esto, se le puede proponer al paciente algún tipo de tratamiento, como ya hemos dicho. A veces son médicos, a veces son quirúrgicos, y muchas veces son de utilizar auxiliar auditivo. El auxiliar auditivo, es decir, el aparatito, ese también lo debe de realizar el audiólogo. El audiólogo es el médico especialista que los hace y que se encarga de su mantenimiento, ¿sí? Entonces, somos dos especialidades diferentes, pero que nos complementamos. Okay. Ni el audiólogo lo debe de tratar completamente solo al paciente, ni nosotros tratamos solos al paciente, ¿sí? Okay. Hay otorrinos que realizan estudios en consultorio, pero pues no son fidedignos. Al final de cuentas, no está el paciente en el área en la que debe de estar, y el hecho de que estemos escuchando la calle, que estemos afuera de la secretaria, los otros pacientes, el ruido de la computadora, etcétera, es un estudio mal hecho. Entonces, lo ideal siempre es ir a donde se deben de realizar. Y yo siempre les sugiero ir con algún audiólogo, porque existen estos otros laboratorios que venden aparatos para escuchar, en donde no hay audiólogos y son personas que se capacitan para hacer el estudio. Y ha habido casos de que al paciente se le vende, al paciente no puede escuchar, se le vende el aparato, no le sirve, termina yendo con el otorrino y resulta que era un tapón de cerilla. Entonces ya ni toda la inversión que hizo en el aparato. Y los aparatos para escuchar no son muy económicos. Sí, claro. Entonces siempre es muy importante una valoración por parte de los dos especialistas. Así es, porque ahorita incluso platicábamos, esto es tan necesario y tiene su porqué, porque además puede que, como me dijiste tú, no sea simétrica la pérdida de audición. O sea, puede ser que yo tenga un problema en este oído, en este no, etcétera, ¿no? Ajá. Sí, la pérdida de la audición no debe de ser forzosamente simétrica. Hay pacientes que tienen pérdida en ambos oídos, hay pacientes que nada más tienen pérdida en un solo oído. Cuando tenemos pérdida en los dos oídos y es candidato el paciente para un aparatito para escuchar, lo ideal es que adquiera los dos. Pero, bueno, muchas veces el factor económico merma ahí, no lo pueden adquirir, entonces se adquiere solamente uno. Pero lo ideal siempre es tener la binauralidad, que es esta capacidad de tener pues los dos oídos. El tener los dos oídos nos hace distinguir de dónde viene el sonido. Por supuesto. Y doctora, en el tema de que a veces no nos atendemos correctamente, si de pronto tenemos alguna enfermedad respiratoria de la garganta, alguna infección, y no la tratamos adecuadamente y voy a la farmacia y me compro lo que sea,
puede influir que de pronto esto se me salga de control y pueda dañar yo mi oído. Claro. Sí, muchas veces precisamente el paciente llega con alguna disfunción en su oído medio, que no lo está ventilando correctamente, y suele ser secuela de una gripa que no se trató porque solo era una gripa y la gripa se iba a quitar sola, y entonces repercute en cierta manera en la audición. O a veces incluso una alergia en la nariz que no es tratada. Muchas veces llega el paciente como motivo de consulta con el oído, vengo porque el oído así, así, así. Sí. Como otorrino siempre tenemos que revisar oído, nariz y garganta, aunque el paciente venga nada más específicamente por un punto, porque aquí sí están muy estrechamente relacionados los tres. Claro. Entonces a veces la responsable es la nariz, entonces tratando la nariz, automáticamente el oído mejora. Entonces sí es muy importante atender cualquier aspecto, por más sencillo que parezca. Muy bien. Las personas que, por ejemplo, padecen alergias, que ya son diagnosticadas, que ya saben que tienen alergias, ¿tienen más tendencia a esta pérdida de audición? Generan algo que se llama otitis media serosa, que juntan moco en el oído medio. Nosotros generamos moco de forma normal en el oído medio y este moco se drena a través de un tubito que lo conecta con la parte posterior de la nariz. Cuando este oído está generando más moco del normal, en este caso porque el paciente tiene alergia y no está tratada, este tubo es incapaz de sacarlo y entonces genera un efecto como de tapón. Es como si trajéramos unos tapones en los oídos. El moco genera este efecto de tapón. Entonces el tratamiento consiste, número 1, en controlar la alergia, que es la que genera el moco, el exceso de moco, y número 2, se le dejan unos ejercicios especiales al paciente para hacer que funcione este tubito y entonces saque el moco que tiene adentro de su oído y el paciente vuelve a escuchar normal. En este caso, la pérdida de la audición no es definitiva, ¿sí? Es algo que se puede mejorar. Ok. Doctora, nosotros deberíamos de ir contigo así como con otros especialistas una vez al año, debería de ir yo a checarme todo completito, mi oído y así. Fíjate que no existe un consenso en el que el paciente deba de acudir a un chequeo con el otorrino por audición. No existe porque pues no todos tenemos pérdida en la audición y es muy variable. No podemos decir que a partir de los 50 años, porque hay pacientes menores de 50 años que pueden presentar pérdida de la audición. Entonces, ¿cuándo debemos de ir a revisar nuestros oídos? Cuando nosotros notamos que estamos escuchando mal, cuando ya no podemos utilizar el celular del mismo lado en donde escuchábamos las llamadas, cuando vemos que le estamos subiendo más a la tele que antes, cuando estoy preguntando ¿qué dijiste? ¿Por qué no entendí? Cuando nuestra familia o nuestros amigos nos están diciendo que estamos escuchando menos. Y en el caso de los niños, si nosotros notamos lo que ya hemos mencionado. Entonces, debemos de ir cuando notamos o cuando se nos dice que hay una pérdida de la audición, pero no hay un punto específico en nuestra vida en el que debamos de irnos a revisar. Es nada más si sentimos alguna cosa en nuestro oído que se tapa, que truena, algún ruido, que duele, cuando supura, cuando escuchamos menos, cualquier circunstancia en el oído amerita que se vaya a revisar y que se vaya a revisar con el otorrino. Específicamente, porque luego nos llegan pacientes que ya han peloteado muchos lados, llegan cansados, llegan llegan a veces lastimados, llegan gastados y muchas veces se pudo haber solucionado de una forma mucho más rápida, costando mucho menos y sin cansar tanto al paciente. En general, para cualquier cosa de oído, nariz y garganta. Pero en cuanto al oído, se tiene que ir con el otorrino, definitivamente. Muy bien, doctora. Déjame regresarme un poquito. Cuando me estabas diciendo de lo de los tapones y la protección, estas son especiales, o sea, ¿dónde se consiguen? Así, por ejemplo, la gente que trabaja en alguna industria y por alguna situación o en algún tipo de trabajo como el que nos mencionaste, pues no les dan el equipo. ¿Cómo se consiguen o cómo se utiliza? No es como que yo agarre cualquier tapón y me lo meta en el oído, ¿no? Sí, exacto. Hay muchos tipos de tapones. Hay tapones para nadar, hay tapones para dormir y hay tapones que nos ayudan contra el ruido. Para el ruido hay dos opciones, unos que son adentro del conducto, que se pueden mandar a hacer de acuerdo a la forma de cada paciente, porque también como todo nuestro cuerpo es diferente en cada persona, se manda a hacer específicamente para el paciente y esos los pueden utilizar de forma muy prolongada, teniendo un adecuado uso y demás. Esos también los realiza el audiólogo. La otra opción es en los lugares en donde venden material como de prevención en general para construcción y demás. Venden una especie como de audífonos. Y esos protegen también bastante bien. Yo siempre les sugiero a los pacientes que trabajan, por ejemplo, aquí en el caso de Salamanca, los pacientes que trabajan en Pemex, muchos que trabajan en construcción o en fábricas,
se ponen sus tapones adentro del conducto y además se compran los externos y pues al paciente le va pues bastante bien, se cubre muy bien sus oídos. Muy bien. Existen unos para el paciente en el que necesita escuchar el ruido ambiental, que digamos que generan como amortiguan, pero no eliminan por completo el ruido, digamos que lo disminuyen, como por ejemplo los DJs, los músicos, que también están en un constante contacto con el ruido, pero que ellos sí necesitan del oído. Muy bien. Son especiales. Hay de todo, o sea, no hay pretexto para que nosotros tomemos las precauciones debidas. Muchas gracias, siempre temas interesantes. Muchas gracias, Raúl. Saludos. Bueno, Erlita nos está preguntando otra cosa. Ese sería un tema aparte porque de hecho lo estábamos comentando con la doctora. ¿El vértigo o mareo tiene que ver con el oído? Sí, es totalmente, o sea, nos da para otro programa, pues. Sí, para muchos, si el oído da por muchos. Una función del oído es la audición y la otra función del oído contribuye de forma muy importante al equilibrio. A veces las enfermedades que nos generan una disminución en la audición nos pueden generar una pérdida del equilibrio y a veces las enfermedades que involucran el equilibrio pueden también afectar la audición. Pero son dos partes separadas del oído. Esta es la de la audición y esa otra parte es el vestíbulo que se encarga del equilibrio, pero que sí es un tema muy extenso también y se alcanzaría para otro programa. Muy bien, para que la gente además lo tome en cuenta, ¿no? Pero también muchas veces también batallan brincando de un lado a otro. Así y al final de cuentas, aquí sobre todo en Guanajuato, la gente tiende mucho a ir con el internista, pensando que es el médico especialista que lo puede asesorar en el oído y al final pues los doctores terminan mandándonos al paciente a nosotros. Pero sí es importante que la gente sepa que el mareo, nosotros como otorrinos lo podemos tratar y cuando no es completamente del oído la causa, pues entonces ya se deriva con el neurólogo, por ejemplo. Ok, muy bien. Entonces, de una vez, para que la gente sepa cómo localizarte y no ande pimponeando por ahí, doctora, sí, pues gracias. Pásales todo el comercial, por favor, ¿dónde te localizan? ¿Cómo le hacemos? Muchas gracias, Vicky. Pues aquí en Salamanca estamos en la colonia Bellavista, estamos en la calle Ezequiel Ordóñez, 126, junto a una panadería. Y les voy a pasar así no hay pierde, no estamos adentro de ninguna clínica. Y el número de teléfono es el 464-116-2012. Es un teléfono celular, se puede marcar, se puede agendar cita también vía WhatsApp. Entonces está muy fácil de perfecto. accesible, el lugar está accesible, todo el mundo lo conoce aquí en la ciudad. Accesible. Yo también muy accesible. Se puede agendar en línea, se pueden meter a una página que se llama Doctoralia. Ahí ponen ustedes Salamanca Otorrino, sale mi perfil y en línea podemos agendar cualquier día, cualquier hora, en las opciones que da. Ok, perfecto, para que no tengamos pretexto para ir a visitar a la doctora y cuidarnos. Mándeme. Sí, oigan, muchísimas gracias, por cierto, a nuestros amigos de La Francesa que nos acompañan precisamente en el patrocinio del día de hoy. Ahorita de pasada voy por un bolillo artesanal con mis amigos de La Francesa, que se encuentra en Carranza 407, o con algo de pan integral, ¿te parece? Pan integral, vamos, doctora, vamos ahorita. ¿Vamos? ¿Te gusta el pan? Sí, me encanta. ¿Cuál es tu pan favorito? Mándame. Uy, no, son muy difícil. Es una costumbre que tienen mucho aquí en Guanajuato, a diferencia de Jalisco. Aquí la gente acostumbra el pan, pero muchísimo, mucho. O sea que en tu tierra no es igual. No es tanto como aquí. Ya ven. Sí, pero sí es una costumbre muy de aquí. Sí, pero sí, me gusta mucho el pan. Pues qué bueno, porque acaba de patrocinar el programa del día de hoy, una panadería, La Francesa, y les agradecemos muchísimo. Le vamos a compartir alguno de la variedad que tienen en La Francesa aquí a la doctora para que pues que conozca el sabor de acá de Salamanca, ¿verdad? Ya que dice que allá es menos el gusto por el pan, pues bueno, aquí sí somos bien paneros y más si es de La Francesa. Gracias por el patrocinio del día de hoy y pues bueno, muchas gracias también a nuestra especialista. Aplausos, staff. Aquí está el agradecimiento para la doctora Muchas gracias. Muchas gracias por haber venido el día de hoy. Pues un placer y pues bueno, esperemos que no sea la última vez que nos visites porque pues hay muchos temas precisamente que tienen que ver con tu especialidad. Gracias. Muchas gracias. Y pues gracias a todos ustedes que nos siguen. ¿Algo más que se me olvide, amigo? No creo que ya, ¿verdad? Nos vemos el próximo martes en otro programa más con un especialista también interesante. Agradecemos todos sus comentarios y por supuesto que compartan. Déjenme ver que no se me haya pasado nada. Que nos manden pan a todos, dice Carla. ¿Sí?
Oye, sí, vamos a hablar con los de la francesa para que haya regalos para todos los que se conectan. ¿Qué les parece? Cervix Spain, muchas gracias. Gracias de verdad por sus comentarios tan amables y nos vemos el próximo martes. El viernes no se pierdan el programa de mi compañero César Matadamas, Café Chido, a las 7. ¿Tenemos ya confirmado quién va a estar contigo? Mago Michel. Y el mago Michel, que es también así como súper conocido ya de muchísimos años y pues bueno, va a platicar parte de su trayectoria, que es pues bueno, de los contactos acá que tiene mi compañero César Matadamas, que conoces a media ciudad y la otra media ciudad te conoce a ti, ¿verdad? Así que pues bueno, muchas gracias a todos. Una servidora, soy Vicky Alfaro. Recuerda que el día más importante de tu vida es hoy, así que disfrútalo mucho. Nos vemos el próximo martes. ¡Gracias! Cerramos este capítulo, pero pronto estaremos de regreso con más temas que seguramente te sorprenderán. Esperamos tus comentarios y propuestas. Recuerda que aquí el que pregunta no se equivoca. Acompáñanos la próxima semana con más de Ligeramente. Aprendizaje puro y divertido. Solo por Radio Shido.